luego conversamos un poquito, vamos a ver camión sin primadores y luego vamos a ver de pavimentadoras de concreto asfáltico.
Como dijimos, viendo la planta, vemos que una de las partes importantes es el depósito de asfalto, que en este caso tiene su propia bomba. Ya la planta misma, hemos dicho que está compuesto por un depósito donde entran los agregados. O sea, primero tenemos los buzones por donde el cargador frontal de manera continua va poniendo los materiales. En este caso, ellos están utilizando 3 tipos de grava y una arena. En general, son 3, eso depende de los cortes que se han hecho en la planta de trituración. Y han visto que, que el cargador frontal permanentemente está apoyando al funcionamiento de la planta, llevando los agregados. Como esta es una planta también de mezclado continuo, los agregados no tienen que faltar. Sale la mezcla preparada por la pipa, por el elevador que ellos llaman hacia las volquetas, inmediatamente continúa el proceso, no hay una interrupción del proceso. Por eso es importante que los buzones siempre estén llenos de agregados. Una parte importante es el lugar donde los agregados se calientan. Primero pierden su humedad y se calientan hasta una temperatura de 140 grados centígrados o más. Nos decía que la planta está con una reducción de su producción debido a que los agregados están muy húmedos. Entonces, eso quiere decir que en el tanque de calentamiento se demora más. O sea, los agregados por ser muy húmedos, entonces permanecen más tiempo en el calentador antes de entrar a la segunda parte, que es el mezclador. En el tanque de asfalto tenés un termotanque que mantiene una temperatura constante, tiene también su sistema de calentamiento. Entonces va a entrar al mezclador por una parte el asfalto y por otra parte los agregados. El calentamiento de los agregados hemos visto que se hace con flama directa. Entonces tienen quemadores normalmente de jet fuel, que es una especie de queroseno. Entonces todo el proceso se hace de manera continua. Además, este equipo, como la mayoría, está ya equipado con un elemento que por normas de medio ambiente es obligatorio. Tienen el recuperador de finos que también hace un filtrado de los gases que emanan de la planta, de tal manera de disminuir la contaminación que produce la planta. Si tienen alguna pregunta, si no hay preguntas, el siguiente equipo que vimos fue el camión imprimador. Hemos dicho que antes de empezar a poner la mezcla sobre la plataforma, tiene que haber un riego de asfalto que se hace a través del camión imprimador.
Entonces, el camión imprimador, como ven, tiene dos partes fundamentales. El termotanque, donde el asfalto se mantiene caliente, porque tiene un sistema de tuberías en el interior del tanque que mediante gas o jet fuel también se hace un calentamiento permanente del asfalto que está en su interior. El asfalto proviene de la planta de asfalto, donde tenemos ahí el tanque, que es una parte importante de la planta. Entonces, de ahí se provee el camión imprimador ya con un asfalto caliente. Entonces, el asfalto caliente, una vez que entra al termotanque, se va a mantener a la misma temperatura. Normalmente la imprimación se va a hacer con temperaturas mayores a 100 grados, pero no mayores a 120. Entonces va a haber un control permanente de temperaturas. La otra parte importante es la barra de riego, que está provista de boquillas. Esas boquillas se pueden acomodar tanto en la distancia al suelo como para distribuir los chorros que no se deben cruzar, de tal manera que la capa de asfalto sea totalmente uniforme, sin excesos ni deficiencias. Si hay exceso, el asfalto va a exudar. Y si falta, la adherencia no va a ser buena con la carpeta que viene encima. Normalmente, antes de empezar el trabajo del camión imprimador, hay que calentar con un soplete la barra de riego, los pitones, para hacer que salga el asfalto que se ha quedado ahí, que puede obstruir la salida del asfalto. Entonces se hace un calentamiento para que queden totalmente limpios. De esa manera se va a poder hacer un riego a la medida de lo que se ha dispuesto. Hemos dicho que puede haber tasas de imprimación desde 1, 1,50, dependiendo del tipo de capa base y también dependiendo de las condiciones de diseño. Entonces, un camión, hemos dicho que es un equipo independiente. Llega de asfalto, hace la impregnación y se va. No espera a que entren los otros equipos, porque entre la imprimación y la colocación de la carpeta va a mediar por lo menos 24 horas o más tiempo para permitir que el asfalto penetre lo más que se pueda sobre la plataforma. Si tienen preguntas, si no, vamos a ver otro video sobre la pavimentadora de asfalto, que es el tema que vamos a ver hoy.
Entonces han visto la pavimentadora, que es un equipo que hace la conformación de la carpeta asfáltica en el espesor que se ha definido de acuerdo al proyecto. Normalmente va a tener 1 o 2 centímetros de más al espesor de diseño. Ese espesor excesivo es para que se pierda en el proceso de compactación. Entonces, ustedes se han fijado que la tolva de la pavimentadora es bastante más pequeña en comparación de la tolva de la volqueta. Por eso es que se unen y caminan solas juntas hasta que termine el vaciado del agregado. De acuerdo a la dirección del movimiento, en la parte de adelante está la tolva de la pavimentadora y en la parte de atrás está el equipo de pavimentación, que tiene su sistema de compactación inicial y el sistema de distribución del concreto asfáltico en una capa uniforme. Entonces vamos a ver este equipo. Con este equipo vamos a tener todos los equipos que se utilizan en la construcción de un pavimento flexible. Tenemos la planta, la pavimentadora. En la planta, no se olviden, siempre va a haber un cargador frontal que hace un trabajo de carga y transporte. Ustedes han visto que llena el buzón y luego recorre una distancia desde el acopio hasta el buzón de la planta. Luego tenemos las volquetas. Hemos hablado en la clase que la productividad de la volqueta es completamente diferente a la productividad de movimiento de tierras, porque lo único que hace la volqueta es pararse debajo de la pipa de la planta de asfalto y va a caer exactamente el volumen que tiene la tolva. También hemos visto en la planta que tiene un control digital. Entonces eso le permite que los volúmenes que se manejan de salida de la planta son exactos. Por esa razón es diferente la producción, porque además no hay un equipo de carga. En el movimiento de tierras va a haber un equipo de carga, que es un cargador frontal o una excavadora. Hemos visto también los otros equipos que participan en la construcción del pavimento flexible son los compactadores. La única diferencia es que no existe ancho de traslape y además que el espesor es igual al espesor de la carpeta. Si tienen preguntas, si no, vamos a ver las diapositivas de la pavimentadora. Si hay preguntas, nada. Entonces, las pavimentadoras o terminadoras de concreto asfáltico tienen la función de extender la mezcla asfáltica que se prepara en la planta con un espesor uniforme, de tal manera que las operaciones adicionales sean lo menos posible. Normalmente van a haber peones con rastrillo para corregir un poco si ha habido alguna segregación en algún sector. Después prácticamente la pavimentadora deja la carpeta totalmente uniforme, especialmente en espesor, solamente para que posteriormente entren los equipos de compactación. Hemos visto también aquí en la fotografía inferior, también vemos que la volqueta se une a la tolva de la pavimentadora y caminan en el sentido de la dirección de la volqueta. O sea, la volqueta va por delante y va a ir cargando, descargando el material hasta que se termine. Una vez que ha terminado de vaciar el material, se retira y va a venir otra volqueta que también se va a pegar hacia la tolva de la pavimentadora. La descarga del material o el traspaso del material de la parte de adelante hacia la pavimentadora se hace mediante un tornillo sin fin que nosotros podemos ver en la fotografía del medio. Entonces ese tornillo va trasladando la mezcla asfáltica desde la tolva hasta la pavimentadora. La pavimentadora va a tener una barra niveladora que va a estar en todo momento aprisionando a la mezcla asfáltica para tener el espesor que tenemos en el diseño. Tiene también en la parte del equipo de pavimentación
un apisonador hidráulico o vibratorio, que va a hacer la compactación inicial, que no va a quedar una carpeta suelta, sino ya va a haber una carpeta que tiene una semicompactación. En la foto de arriba vemos la tolva, que está abierta, ¿no? Y ya es ahí donde se deposita el concreto asfáltico. Hay tipos de pavimentadoras, diferentes tipos, pero solo se diferencian por su sistema de locomoción. Tenemos pavimentadoras que están montadas sobre neumáticos. Van a ser más fáciles de mover de un lugar a otro. También tenemos terminadoras de concreto asfáltico sobre orugas. Y también tenemos terminadores de concreto asfáltico sobre orugas de caucho. Las orugas de caucho pueden resultar mejor porque tienen mejor tracción y además que no hacen daño a la parte que está pavimentada. Entonces, una terminadora de orugas de acero va a tener una velocidad de 6 a 8 kilómetros por hora cuando se traslada de un lugar a otro. Cuando está pavimentando, las velocidades son muy bajas. La terminadora sobre neumáticos tiene la ventaja que puede desarrollar mayores velocidades cuando estamos llevando la máquina de un lugar a otro. Puede llegar incluso a 21 kilómetros por hora. Esa sería la ventaja de una pavimentadora sobre neumáticos. Y estas pavimentadoras sobre orugas de goma, que hemos dicho que puede ser más útil, que puede tener mejores cualidades porque tiene mejor tracción al terreno y las orugas de goma le permiten también moverse sobre vías pavimentadas. En la generación de tracción, la más eficiente ha de ser sobre las de orugas, de acero. Y luego tendremos las de orugas de caucho, finalmente los equipos que están montados sobre neumáticos. La productividad. La productividad ha de estar en función de la distancia de pavimentación. Es un dato similar al de las motoniveladoras, porque definimos una distancia de trabajo. Aquí también se define una distancia de trabajo. En este caso, principalmente está relacionado con la distancia que existe entre la planta de asfalto y la obra. Además, está relacionada con la temperatura que existe en el momento que se está realizando el trabajo. O sea, como el asfalto, cuando se termina de distribuir, cuando la máquina termina de distribuir, todavía debe tener como mínimo una temperatura de 90 grados centígrados, el momento que están entrando los compactadores. Entonces, si nuestra distancia de trabajo es muy grande, por ahí hacemos que la mezcla se enfríe y el supervisor rechace, porque si la temperatura del concreto asfáltico después de distribuir es menor a 90, va a parar y va a ordenar que se saque y se ponga una nueva mezcla. Entonces, en función de eso se define una distancia de trabajo, que puede ser de 100 metros, que sería más o menos una cuadra, yo creo como máximo 2 cuadras, dependiendo, decíamos, principalmente de la temperatura del concreto asfáltico. Hay que tomar en cuenta también que desde que la mezcla sale de la planta empieza a enfriarse. Entonces, si la distancia es muy grande entre la planta y las calles donde estamos trabajando, la carretera donde estamos trabajando, ya vamos a tener una disminución de la temperatura. Entonces, eso nos va a obligar a hacer un ajuste también en la distancia de trabajo. E es el espesor de la carpeta. En general, el espesor de la carpeta en esta ecuación ha de ser espesor compactado, porque el espesor suelto es variable, porque de acuerdo a criterio le pueden poner un centímetro y medio de más o 2 centímetros. Además, debemos considerar que esta
La mezcla asfáltica, en primer lugar, tiene ya un porcentaje de acomodación de partículas dentro de la planta, porque ahí como se mezcla, las partículas chiquitas entran en los vacíos de las partículas grandes. Y el asfalto se va a introducir como película entre las partículas más pequeñas. Entonces, siempre nuestro espesor de carpetas se va a definir, se va a referir al espesor de diseño. Por lo tanto, la productividad de la pavimentadora nos va a dar directamente en metros cúbicos compactados. Luego tenemos todos esos valores multiplicados por la longitud efectiva de la pavimentadora. En este caso, la longitud efectiva es exactamente el ancho de pavimentación, o sea, el ancho de la parte de la regla de pavimentación que tiene el equipo. No hay traslape. Se hace una faja de pavimentación, si digamos que es una carretera convencional de 7, 20 metros, entonces cada carril de pavimentación ha de ser lo que corresponde a un carril de tránsito. Entonces va a ser 360 a cada lado. Entonces, nuestro ancho efectivo en este caso sería 360 directamente. Las pavimentadoras, las que tenemos en nuestro medio, tienen anchos, se puede ampliar o disminuir el ancho del equipo de pavimentación, la parte que está detrás. En nuestro país tenemos pavimentadoras que pueden tener hasta un ancho efectivo de 450. Lo normal es 360, pensando en las vías convencionales que cada carril tiene ese ancho. Pero cuando se tiene doble vías o vías con 3 carriles en cada dirección, entonces esa diferencia entre 360 y 450 nos permite acomodar a lo que sea. También se puede disminuir hasta 250, incluso en algunos casos solo hasta 2 metros. Cuando tenemos vías urbanas, entonces vamos a ajustar al ancho que tiene la calle. Luego va a estar multiplicado por un factor de eficiencia, que normalmente va a ser 0,75. Esto está dividido entre la duración del ciclo, que ha de ser multiplicado por 1 más h. La duración del ciclo es el tiempo de duración de cada ciclo de trabajo. Ahí tenemos la velocidad promedio de trabajo en metros por minuto. El factor de eficiencia, como ya dijimos, y E es el factor de corrección por altura sobre el nivel del mar. Si tienen preguntas. De acuerdo al espesor de la carpeta, lógicamente ha de haber una disminución en la velocidad de trabajo. Hay carpetas, las más delgaditas van a ser de 1 pulgada, o sea, de 2,5 centímetros, y en nuestro país hasta ahora no hemos rebasado todavía el espesor de 12,5. Si se sigue incrementando el tráfico pesado, lógicamente vamos a llegar a 15 centímetros, como ya utilizan en otros países. Cuando es 10 centímetros o más, se hace en 2 capas, justamente para permitir que el compactado se realice de buena manera, para que la mezcla no se enfríe, etc. Entonces, normalmente si es 5 o 7,5 centímetros, se hace una sola capa. Pero si fuera más 10 o 12, 5, vamos a dividir en 2 capas la carpeta asfáltica. En general, las velocidades que puede desarrollar la pavimentadora tienen un rango demasiado amplio, porque depende del ancho de pavimentación y del espesor de la carpeta. Entonces puede variar de 50 incluso hasta 500 metros por hora si es una carpeta delgada y el ancho efectivo es mucho menor. Entonces, la duración del ciclo ha de ser la distancia de trabajo que hemos definido de acuerdo a las condiciones de obra. Ese va a ser un dato, es un dato de obra, dividido entre la velocidad de trabajo en metros minuto, más un tiempo fijo, que evalúa los momentos en que la pavimentadora se
se detiene para permitir que entre otra volqueta y empiece a descargar su material. En general podríamos utilizar tiempos entre 1 y 1,5 de minuto. Si tienen preguntas, vamos a mirar un poquito los modelos que tenemos. Aquí tenemos marcas y modelos determinadoras de concreto asfáltico. Tenemos una Ciber que tiene una potencia de 106 HP, está sobre orugas, tiene un ancho de extendido que varía de 1,7 a 4,5 y puede realizar velocidades de 120 hasta 620. Hay un error. 1620 sería mucho, entonces, metros por hora. Esa es la velocidad que puede desarrollar. Pero está bien, es a 1620, entonces ya es una velocidad que no es racional para un trabajo. La velocidad que está encima de 120 es la velocidad con que la máquina puede trasladarse de un lugar a otro, pero sin realizar trabajo. Vemos esta otra, por ejemplo, la Ciber 4500, también hace ancho de 1,7 a 4,2, puede desarrollar velocidades hasta 1800, pero esos 1800 también se refiere a cuando la máquina está vacía, moviéndose de un lugar a otro. Tenemos Vogele Super 1600, que está sobre orugas, que puede desarrollar velocidades de 100 a 1140 metros por hora. Pero les vuelvo a decir que esa la temperatura, la segunda velocidad es cuando la máquina se traslada de un lugar a otro. Entonces podemos sacar modelos de esta tabla, pero con esa consideración, que no podemos ir a esas velocidades que están incluyendo aquí en su velocidad de trabajo las velocidades en que se puede transportar la máquina de un lugar a otro. Si tienen preguntas. Inge, entonces, las velocidades que tomemos que sean cercanas a las mínimas, podría decir. Sí, pero para evitar conflicto, yo les voy a dar de dato para que las respuestas sean uniformes. Ay, Inge, está bien, gracias. Sí, sí. Pero si alguna vez ustedes tienen que hacer un trabajo, digamos, ustedes ponen el primer valor de acuerdo al ancho y además de acuerdo al espesor que tenga la carpeta. Entonces vamos a quedar en ese rango de 60 a 500, ¿no? Como máximo. Pero ese dato les está indicando que yo les voy a dar para que no haya resultados dispares.
Otra cosa que quería pedirles, como ya estamos al fin de semestre, el día miércoles y viernes nos han programado todo el día defensas de tesis, predefensas y defensas. Entonces, en el horario que tenemos normalmente de clases, no vamos a poder realizar la clase, o sea, a las 15:45. Yo les pediría si es posible que esta clase la adelantemos, pero también de manera virtual a 12:45. ¿Qué dicen? De tal manera que si hacemos esta clase virtual, la siguiente semana haríamos ejercicios. Sí, daremos la clase, Inge, para practicar también. Claro, pero mañana tendremos que hacer la clase virtual para que nos quede libre la siguiente semana. ¿Qué Está dicen? bien. Por el ¿Están chat de, no. Es que Está sí. bien, Inge. ¿Están de acuerdo? No, Y otro Sí. horario ingeniero no se puede. no, pues es que nos han programado desde la mañana. Entonces, en realidad no voy a poder pasar clases tampoco de las otras materias que tengo miércoles. Como estamos al final de semestre, entonces han programado seguido predefensa y defensa, ¿no? Porque las predefensas creo solo son creo hasta el 15 de junio, defensas y predefensas, ¿no? Después los postulantes tendrían que esperar más o menos hasta mediados del mes de agosto, hasta que haya las nuevas inscripciones, etc. Un requisito para hacer la predefensa es estar inscrito, tener la inscripción actualizada. Entonces, si se termina este semestre, para actualizar su inscripción tienen que esperar agosto. En agosto se va recién a hacer la inscripción del curso normal del segundo semestre. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge, mañana a las 12:45, ¿verdad, Inge? 12:45, porque después a las 14:15 tengo otra vez predefensa y tengo también un trabajo con los de carreteras. Y justo en el horario de las 15:30 está programada una predefensa. Entonces, gracias por su comprensión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio.
Entonces hemos dicho que de datos vamos a necesitar la distancia trabajo, la distancia que se define en obra. Después necesitamos definir la velocidad de trabajo. El espesor de la carpeta, que es un dato de proyecto. El ancho efectivo de la pavimentadora. La altura sobre el nivel del mar. Y el tiempo fijo. Nos dicen que la distancia de trabajo es 120 metros. La velocidad, si vemos la diapositiva en los valores referenciales, de 60 a 500. 60 es para espesores muy grandes y mayores anchos de pavimentación. Vamos a tomar 120. Entonces, para que no coincida con la distancia de trabajo, pondremos 150, que también estaríamos en el rango. Estos son metros por hora. El dato que nos dan. El espesor de la carpeta nos dicen que es una carpeta de 7,5 centímetros. Como esto tiene que estar en metros, ha de ser 0,075 de metros. Vamos a considerar que es una vía carretera, una carretera de ancho convencional que tiene 720. Entonces su carril de pavimentación ha de ser de 360 metros. Altura sobre el nivel del mar, pondremos que sea Tarija. Vamos a utilizar un tiempo fijo de 1,5 de minuto. Nuestra velocidad tiene que estar en metros minuto. ¿Cuánto va a ser 150 entre 60 o 15 entre 6? $2.5. 2,5, esto ya es metros por minuto. Con eso podemos sacar la duración del ciclo. Hemos dicho que es la distancia
sobre velocidad más el tiempo fijo. En nuestro caso, nuestra distancia es 120, dividido entre 150 más el tiempo fijo, que sería 1.5. Este va. ¿Está bien? ¿No sería sobre 2.5, Inge? Sí, Inge, el Sí, velocidad no tienes tendría que razón. ser. Nos está saliendo por eso. $49.5, ¿está bien? Sí, Inge. Eso es minutos, ¿no? Y la productividad va a ser dicho 60 multiplicado por la distancia de trabajo. Por el ancho efectivo, que es 360, por el espesor, factor de eficiencia que vamos a utilizar 0.75. ¿Qué más? Y eso va a ser dividido entre la duración del ciclo, que es 49.5, por 1.008, ¿no? ¿Está bien? Esto nos va a dar en metros cúbicos compactados por hora. ¿Cuánto sale? No sé si me he equivocado, pero me sale 27.3.
Vamos a hacer de nuevo. 60, que es el... Ya ustedes están sumando, pero debería dar lo mismo. Sí, Inge, es 1,08. 0,08. ¿Así? Sí, Inge. 31,81. A ver, ¿cuánto Sale sale? 27,27 me sale, Inge. Porque tal vez por este paréntesis. En la fórmula por el paréntesis, ingeniero, en la división. Este. $27.27, ¿está bien? Sí, Inge. Entonces, en realidad es sencillo sacar la productividad de la pavimentadora, ¿no? Pues cuando hagamos ejercicios, ya vamos a hacer un ejercicio con todas las máquinas en conjunto, ¿no? Pues hemos dicho que vamos a tener la planta de asfalto, la pavimentadora, el cargador frontal de apoyo a la planta, las volquetas, el equipo de compactación. Y antes del principio de la construcción, de la colocación de la carpeta, el trabajo del imprimador. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Entonces, si es así, a ver cuántos han venido. Bueno, al final habían completado 58. Este fin de semana voy a publicar las notas. Ya tengo calificados, pero me falta transcribir. De tal manera que ya sepan la situación en que están, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, quedaremos ahí. Entonces, por favor, mañana vamos a ver los equipos de pavimento rígido y con eso terminaríamos los temas de la materia. Y el martes y miércoles de la siguiente semana solo haríamos ejercicios. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Listo, entonces que les vaya bien y hasta el día de mañana.